Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. De esto y algo más estaremos hablando durante este segundo capítulo de la segunda temporada de... Sí, Cristo en nosotros. ¿Sabes a qué parte de la Biblia se refiere ese texto? ¿Quién dijo estas palabras? Bueno, según el libro de Job, es a esta persona con el mismo nombre. Claro, Job 1.21 dice eso. Y lo repito de nuevo para cada uno que no haya escuchado bien. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oh, Job es uno de los libros más, o sea, único en la Biblia. No tiene como, vamos a buscar una concordancia o una explicación en otra parte. Expresa el sufrimiento del dolor humano y nuestra relación con Dios. Muchos podían creer que a Job le pasaba todo esto porque no había justicia, porque Dios estaba en otros asuntos y ni ay, ¿quién es ese que está ahí? Ese siervo, esa persona que está en la tierra. Pues no, esto fue una artimaña que hizo nuestro amigo y enemigo, el diablo. Nuestro enemigo. Enemigo. Bueno, amigo mío no es, por lo No, ni menos. yo tampoco, pero Yo tampoco. es el que quiere hacer ver que es tu amigo. Que el Señor lo reprenda. Yo siento que le dio envidia. Mira, Job, este libro de Job nos muestra cómo podemos sufrir en este mundo sin causa alguna y las razones por las cuales a veces padecemos o sufrimos cosas o situaciones sin razón alguna para nosotros, sabiendo y entendiendo que en el plano espiritual siempre hay una guerra. Sí. Así es. Entonces, este libro de Job nos va a aclarar, valga la redundancia, claramente por qué a veces nos suceden cosas sin tener ningún sentido. Por ejemplo, personas que sufren alguna enfermedad sin tener patología hereditaria. Un ejemplo, un niño con cáncer. Puede ser. Y de repente nadie en su familia ha fallecido por cáncer. Un inocente siendo juzgado injustamente. También. Por estar en el sitio equivocado, a la hora equivocada, y lo juzgan sin haber tenido nada que ver en el problema. Mira, si traemos la historia de la actualidad, Job era un hombre justo y rico. Era un millonario. Una persona tenía propiedades, tenía ganado, tenía esposa, tenía hijos. Era plenamente feliz. Era súper feliz. Tenía todo lo que nosotros en esta tierra pudiéramos desear. Tenía estatus, respeto en la sociedad. Amaba a su familia, era querido por sus hijos. Era alguien Claro, feliz. Job, bueno, como está escrito en la palabra y habla el libro que lleva su nombre, como acaba de decir mi esposa, él era un hombre muy rico, muy, muy rico. Sumamente Mira, es rico. de compararlo, yo creo que hasta a nivel de, te podría decir que estaría cuidado si no era el número uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento. A Muy ese nivel posible. pudiéramos estar hablando de Job, llevándolo a la actualidad hoy, pues. Mínimo top 3 de más ricos tenía que haber Sí, estado. sí, mínimo top 3. Fijo. Detrás quizás de algunos reyes que estaban en la época. Así Puede como ser. estas personas de los Pero, Emiratos Árabes, pero así. tenía algo, a pesar de su riqueza y de todas esas cosas, era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que rendía honor y honra a Dios. Entonces, nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, Satanás, se dio cuenta que Job era un hombre que caminaba, pensaba y andaba conforme a la voluntad de Dios y a lo que Dios. Y él un día en una reunión de Dios allá con sus ángeles se le apareció Satanás y el Señor le pregunta,
Ey, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué andabas haciendo? Andaba dando una vueltita por ahí, por la tierra. Y al Señor llegó y le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Cómo me honra y me sirve y me quiere y todo lo que sabemos de Job. Y él le dijo, claro, no te va a honrar, pero mira cómo lo tienes. Si está en el top 3 de los hombres más ricos del mundo. Con Lo has bendecido en ganados, con todo. ovejas, con propiedades, con terrenos, una esposa, Sirvientes más que buenos. sirviente. Tiene todo lo que puede pedir una persona para ser feliz en la tierra. Y él le dijo, ya, tócale todo lo que quieras, pero no lo toques a él. Para que tú veas cómo va a seguir honrando mi Y ahí nombre. empieza la prueba de fe. Y ahí empieza la prueba de fe. Entonces, ¿qué pasó aquí? Job no está sabiendo lo que está sucediendo en el plano espiritual. Job no está sabiendo que Dios tiene una conversación con Satanás y que Satanás se lo está pidiendo para zarandearlo, para echarle una revolcadita para probarle su fe. Y empiezan a caer todas estas maldiciones sobre la vida de Job, todas estas desgracias. Pero no está sabiendo qué está pasando en lo espiritual. Y cualquiera que le suceda esto pensará, ¿por qué a mí? Y ahí es donde viene la pregunta de nosotros. ¿Por qué sufrimos si yo soy justa? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo voy a la iglesia, oro? O no voy a la iglesia, pero trabajo, no robo a No me nadie, meto en la vida de no ando nadie. metiéndome en la vida de nadie. Y es algo muy simple, es cuestión de fe. Es cuestión de probar nuestra fe. Bueno, esto es impactante y para que tengamos un contexto muy claro a la luz de la palabra de lo que acontece con la vida de Job, pues dice la palabra en el libro de Job, capítulo 1, verso 13. Llegó el día en que los hijos de Job y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron, y a los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Sigue. No había terminado de hablar el mensajero cuando uno más llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar el mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Imagínese usted, no usted, imagínese Wow. una persona recibir todas estas noticias una atrás de otra. No habían el terminado mismo de día. hablar, no había terminado de hablar uno cuando ya Cuando, llegaba ajá, el otro. no había terminado de colgar el teléfono cuando ya te estaba sonando el teléfono para decirte, porque ahora no vamos a decir que son unos mensajeros, que te llamaron por teléfono. No habías Suena el terminado de teléfono. abrir el correo electrónico cuando ya te estaba llegando el WhatsApp. Sí, Estabas en llamada cuando te decía el teléfono tuk 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 sí que está te estaba llamando entrando la otro. otra. Claro. ¿Qué pensaría usted de esta persona? ¿Qué mal habrá hecho esa persona para que le sucedan esto? ¿Qué tan mal se habrá portado? ¿Qué habrá hecho? Y a veces no necesitamos hacer nada para que nuestra fe sea probada. Porque aquí es donde viene el meollo del asunto. Que aquí Job no había hecho nada para merecer nada de esto.
pero su fe estaba siendo puesta a prueba. Oh, Y la palabra dice, discúlpame, la palabra dice que nuestra fe será probada como el oro fino. Job es uno de los hombres, y en el mundo hoy en día vemos muchos que hemos sido probados así, pero bíblicamente es uno de los hombres que su fe ha sido probada como el oro fino. Pruebas de fuego, pruebas candela, y tuvo una pérdida devastadora, posesiones, hijos, salud. perdió todo, quedó en la ruina. Y de paso, Le llegaron los amigos, mis panas, los que tú Sí. cuentas con ellos. su amigo, a ver, ¿qué pecado cometió para haber merecido eso? Ni siquiera acompañarlo, ayudarlo, sino para ver qué pecado cometiste para merecer todo esto. ¿Qué hiciste? Cuéntanos, dime. No, ¿Con qué mujer te fuiste? o minimizar tu dolor. Tú estás pasando por una pena, una tristeza. Y en vez de la persona como que, bueno, vamos a tratar de salir adelante, te apoyo. Claro. Eso fue bien buscado, eso te lo merecía. Entonces con amigos como eso, Entonces, fíjate, no, entonces después que pierde todo eso, todavía Job no se queja. Todavía Job no le reprocha al Señor. Todavía sigue aceptando que es voluntad de Dios. pero sufre una fe bajo presión. Porque vive constantemente pruebas difíciles y sufrimiento. Cualquiera, yo digo que cualquiera hubiera agarrado los 4 No, pero chácharos y... fíjate, después de eso, y que él todavía no reniega, perdón, de su fe, él se le presenta al Señor. Satanás se le presenta al Señor otra vez. Y el Señor le dice, viste, no reniegas. Ah, pero claro, porque eso tú se lo puedes devolver, parafraseando yo aquí. Sí, sí, Eso sí. tú se lo puedes devolver otra vez. Pero tócalo a él para que tú veas enfermedad y esas cosas. El Señor le dijo, ya, tócalo, eso sí. Pero una sola cosa no puedes tocar de él, su vida. No todo es que es su vida. No toques su vida. Y aquí viene lo más importante. Y Satanás, bueno, le mandó todas aquellas enfermedades, aquellas lepras, aquellas llagas, sus amigos, sus supuestos amigos, su esposa vino y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él no renegó de Dios. Y él siguió manteniéndose fiel ahí. Sí le reclamó, sí. Echó su peleadita con el Señor. Porque es normal, era un ser humano. Entonces, o sea, ¿qué he hecho yo, Señor, para merecer esto? Salió su naturaleza Salió humana. su naturaleza humana, pero no renegó de su fe. Él solo le preguntó, hasta el mismo Jesús en la cruz del Calvario también le echó su reclamadita a papá Dios. Imagínense, no lo va a hacer Job. Era un hombre, un simple mortal. Se puede decir que actualmente, con toda la responsabilidad lo digo, no existe nadie que pasando eso mismo no reniegue de Dios. Claro, pero fíjese una cosa. Hoy en día es difícil que una persona pase situaciones así y no reniegue de Dios. Pero fíjate, y te lo cuento a manera de testimonio. Nosotros, nuestro primer hijo, nosotros lo perdimos de 10, 11 días de nacido. Falleció nuestro primer hijo. Y nosotros apenas teníamos como un año más o menos en el de Evangelio. convertido. Un año de habernos convertido. Y yo creo que eso en vez a mí hacerme renegar y apartarme de la fe, como que me hizo fue afirmarme más y a creerle más a Dios. Incluso nosotros enterramos a nuestro hijo un 11 de octubre y el 12 de octubre estábamos en la marcha para Jesús. De haber un día, Gloria al de venir Señor. del día anterior a haber enterrado a nuestro primer hijo. La primera ilusión de cualquier padre. Pero el siguiente día vamos para la marcha para Jesús. Vamos a darle la gloria a Dios. Y el sufrimiento no destruye, transforma, cambia las vidas. Claro. Lo ideal es no quedarse como pegado en lo que pasó en el anterior. Fracasé, me fue mal, se fue mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos. Porque todos pasamos por un sufrimiento, sino tratar de, con la ayuda de Dios, remendar o enderezar ese camino. Porque si bien no es culpa a veces de nosotros las situaciones o los problemas que pasamos, hay que buscar de Dios para esa sanación interna, esa sanación de nuestros corazones,
para poder seguir avanzando en nuestras vidas. Mira, Porque si, un ejemplo, volviendo al tema de mi hijo, si nosotros hubiéramos quedado ahí, de que Dios me quitó el hijo, claro, se lo llevó porque, bueno, porque él quiso más así, porque es soberano y él, el rey de reyes y señor de señores. Mi amargura, la raíz de amargura en mi corazón, el enojo, no hubiera llegado a nada, no hubiera conocido las maravillas del Señor que después, las grandes bendiciones que me ha dado. Y aún así, lo puedo decir o sea, de corazón, que si aún Dios no me hubiera dado otro hijo, yo aún le seguiría creyendo. o sea, Yo otra hija. aún, yo aún seguiría buscando de su palabra. Porque Él es soberano, quizás yo no lo entiendo, quizás tú no entiendes por lo que estás pasando, esa depresión, esa ansiedad, esa ira que embarga tu corazón, pero con Dios hay una solución. Jesús te es el camino, Él te puede ayudar, Él te puede guiar y podemos seguir adelante. Por supuesto que sí. Mira, hay algo muy importante aquí que yo quiero recalcar y es el poder y la soberanía de Dios. Que aún Satanás tentando al Señor a probar a Job y Dios permitiéndole a Satanás poder tocar todo lo que tenía Job y aún su salud, Dios le dijo, pero hay una sola cosa que no puedes hacer, su vida no la puedes tocar. O sea, Dios tiene el control de todo y todo lo que nos suceda a nosotros es porque Dios así lo ha permitido. Aún la muerte y la vida, todo lo permite Dios. No que, por ejemplo, una persona X fallece en un accidente de tránsito. Y yo le dije que no se fuera. Si no se hubiese ido ese día, no se... Yo siempre he creído en mi ignorancia, vamos a decirlo así, o no sé, o en mi... No sabría qué palabra decírselo, pero En yo tu siempre he lógica. creído que todos tenemos una hora. Así es. Fecha de caducidad. Todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de partida. Mire, yo creo que el que se va, usted se iba ese día, hasta estornudando, le da un paro y ahí quedó. Pero a usted le tocaba ese día. Usted no se adelantó ni se atrasó. La misma palabra lo dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo hasta para morir. Dice Así la es. palabra. No Así lo es. digo yo. Entonces, todo lo que nos pasa es porque así Dios lo ha permitido. Ahora, ¿qué tenemos que pensar nosotros y guardar en nuestro corazón? Es que aún sea una situación mala que estemos viviendo, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control porque Él creyó que tú puedes soportar eso. Él creyó que tú puedes salir adelante de eso. Porque Él puso la mirada en cada uno de nosotros. Y fue tanto así que cuando el pecado inundó el mundo, mandó a su Hijo, a su unigénito Hijo, a morir por nosotros en la cruz para limpiar nuestros pecados, para poder darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios de nuevo Coherederos del reino. y coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Entonces, Él siempre va a tener el control. Dios siempre va a estar moviendo las piezas que necesita mover para probar nuestra fe, para hacer crecer nuestra fe, para llevarnos al siguiente nivel en cada una de nuestras vidas, tanto congregacional como nuestra vida secular. Él siempre va a estar ahí moviendo las piezas y el enemigo va a actuar en nuestra vida hasta donde Dios le permita. Así es. Y nuestras decisiones también. No, por supuesto, pero Porque tampoco, ahí quería aclarar, estaba esperando que terminara, que tampoco me decir, no, es que, bueno, yo me voy a endeudar con las tarjetas de crédito porque esa es la voluntad de Dios. Yo voy a pasar, me voy a ir de vacaciones y voy a llamar al jefe 3 días después porque, ay, es la voluntad de Dios, conseguir un pasaje barato para tal sitio. No, hay cosas que también, hay responsabilidades. Dios es omnipotente, omnipresente, pero también es un caballero. Así es.
Si tú no lo eliges a él, él te va a dar muchas oportunidades, se te va a presentar en una canción, en un podcast, en un video, en una alabanza, en lo que tú quieras. Pero si tú haces de la vista gorda, allá tú. Y el diablo igual, el diablo te va a tentar, te va a mostrar las mentiras que él sabe decir. Mira, conmigo es fiesta, diversión. Pero cuando llegas a la casa te sientes vacío. Esa parte pequeñita, esa letra chiquitita, no te la lees. Conmigo vas a conocer mujeres, drogas, cosas que en el momento te dan placer, pero después la soledad Hombres. y vacíos a hombres y mujeres. El vacío que deja a Dios en tu corazón, el vacío que deja el diablo en tu corazón, solo Dios lo puede llenar. Entonces también esa parte hay que ser un poco responsable de que, no, todo lo que me pasa es porque... El diablo. Sí. Entonces yo me endeudé porque el diablo me puso el iPhone 16 ahí y yo lo tenté. No importa que mis hijos no coman, no importa que... No, hay que ser un poco también responsables y maduros. Claro, porque todo va a depender de nuestras decisiones. Aún para poder ser llamado hijo de Dios, depende de mi decisión. Totalmente. De que yo decido aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador y me convierto a Cristo. Y muero para el mundo y nazco para Dios, nazco para Cristo de nuevo. Entonces, todo va a depender, como tú decías muy bien, que todo va a depender de nuestra decisión. Mira, cada decisión tiene su consecuencia. Si usted decide bien, va a tener una consecuencia bien. Si usted decide mal, va a tener una consecuencia mala. Porque la misma palabra lo dice, no lo digo yo otra vez, lo dice la palabra, que de todo lo que sembrare, de eso cosecharemos. Si usted siembra amor, va a recibir amor. Pero si usted siembra odios, pleitos, peleas, Contienda. usted siembra todo eso, va a recibir lo mismo. Usted va a recibir odio de las personas, va a recibir peleas, contiendas, chismes, todo eso es lo que va a recibir usted. Entonces, usted decide en qué camino quiere andar o por qué puerta quiere pasar. ¿Quiere pasar por la puerta angosta o quiere pasar por la puerta ancha? Así es. ¿Antes habías leído tú hace cuánto fue que se hizo el libro o lo escribieron? Dicen que entre el siglo 6 antes de Cristo. 14 o 15 antes de Cristo, como que era. Entonces mira, el texto con que abrimos el programa me parece que está muy bien ahora si lo enfocamos porque muchos jóvenes, voy ahora a los jóvenes, entre los 20 y los 40 años, dicen, bueno, ya yo tengo una profesión, gano mi propio dinero, estoy bien, estoy sano, no necesito de Dios. Y nada a veces de las riquezas que podemos tener aquí en este mundo, no las vamos a poder llevar. Y como dijo Job, vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Bueno, yo parafraseándolo, pero Sí. Porque hay lo que una... Dios dio, Dios quitó. Dios quitó. Corrección. Muchos estudiosos creen que el libro pudo haberse escrito entre los siglos antes de 7 Cristo. y 5 antes de Cristo. Y aún es vigente. O sea, lo que tengas ahorita no lo des por ganancia. Porque si tienes una propiedad, tienes 10,000 amigos en Instagram, tienes 14,000 seguidores en TikTok, eso no te lo vas a llevar para el cielo. Así es. Ni para el infierno, porque eso es terrenal. Vanidad de vanidades, dice la palabra. O sea, tengo el último auto, tengo el celular más bacán que hay, el mejor. Mateos 6:33, si no me equivoco, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Job era un hombre que buscaba siempre la presencia de Dios. ¿Y qué recibió? No con esto quiero decir que si usted empieza a buscar de Dios todos los días, Dios le va a empezar a dar riqueza. Porque de repente no todos están preparados, o sea, no todos estamos preparados para obtener riquezas como esas. ¿Por qué le digo esto? Pero si bendijo a Job, ¿por qué a mí no me puede bendecir? No, porque de repente si Dios me da a mí las riquezas que le dio a Job, yo puedo apartar mi mirada del Señor y puedo poner mi mirada en el dinero, en el trabajo,
Muchas el veces yo he esfuerzo. escuchado personas que dicen, ay Dios mío, súpleme un auto, que si tú me das un auto, yo todos los domingos y todos los días que haya que ir a la iglesia, yo iré. Voy a ir a la iglesia. Cuando llegue el auto todos los domingos, dale para la playa, Dale para la nieve, Así dale para el mismo. campo. dale para el Y cine, no vamos Dale a pa'l la sur. iglesia. dale para el sur. No, Dios, si tú me vas a dar un empleo, y súpleme, Señor, con un empleo, provéeme un empleo, Diosito. Hola, ¿cómo estás? ¿Y por qué no has ido a la iglesia? Es que no me da tiempo por el trabajo. Entonces, a veces, lo que te aparte de Dios no te lo va a dar. Así tú lo pidas, lo añores, Claro. lo anheles de Entonces, corazón. pero tenemos que buscar primero. Dios sabe, mira, Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Entonces, por eso la misma palabra dice, como se los leyó ahorita en Mateo 6:33. Y se lo voy a leer textualmente. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. Mira, todo lo que es material es añadidura. Por lo que usted tiene que trabajar y tratar de mantener siempre su relación con Dios. Así. Sabemos que tenemos que trabajar, muchos tenemos trabajos seculares, tenemos que trabajar, cumplir un horario, hacer nuestras tareas y de ahí viene lo demás. Pues imagínense, ay no, si yo no trabajo, no, ¿con qué como? ¿Y tú dependes de tu trabajo para comer o dependes de Dios? Porque si a Dios le place, te mete una enfermedad, una cama y no trabajas más. ¿Y de qué vas a comer? Si no estás trabajando, eso es lo que tenemos que entender. Sí. Entonces, ahí tenemos que ver eso y aprender que dependemos netamente de Dios, que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Lo ideal sería que la voluntad de Dios se alineara con nuestra voluntad. Pero a veces lo que nosotros, como humanos que somos, siempre queremos lo que no nos va a hacer bien. Por nuestra carne, por nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre va a haber cosas que uno las ve bonitas por fuera, pero por dentro nos van a dañar, nos Mire. van a deteriorar. Ya para ir terminando, quiero recordarle, no vea este libro de Job como un libro de sufrimiento, de pena, Pero es que no hemos contado la parte final del libro. de tristeza. Véalo siempre como un libro de fe y de que Dios tiene el control de todo, De pelear la buena batalla. de pelear la buena batalla, eso. Que aunque peleemos lo que peleemos, Dios siempre va a tener el control de todo. Job no renegó nunca, a pesar de que tocó fondo, como conocemos hoy en día, Así tocó es. fondo. Y después que tocó fondo, rapidito en un minuto, ¿qué le sucedió? Dios lo llevó y lo juntó. Pero después que que pasó todo esto, que ya el diablo se aburrió de eso, Dios restaura. Y él tenía, cuando empezó la historia, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 toros y no sé qué otro animalito. Y Dios le devolvió el doble. Le restauró su corazón porque perdió su familia. Entonces, él también le devolvió sus riquezas, pero también su corazón fue restaurado, que es lo más bonito. Porque es verdad, lo material Claro. va y viene. Le restauró, tuvo más hijos. Pero él buscó la presencia de Dios siempre. Y Dios retribuyó porque volvió a añadir lo que el diablo le quitó Al doble. al doble. Lo multiplicó. Con yapita, pues. Así que recuerde siempre confiar en Dios y tener la certeza de que Él tiene el control de todas nuestras vidas. También recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales: TikTok, Instagram y YouTube. Y no olvide que todos los miércoles a las 9 de la noche, 21 horas. 21 horas, estamos saliendo en Radio y Petri. 21 horas puede escuchar estos podcasts también por Radio y Petri. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Esto es Zen, Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Chao. Chao.